bien completo, ¿cierto? Sí, dale adelante. Listo. Bueno, muchas gracias, Jesús, para la introducción y muchas gracias a todos que están hoy escuchando en una pequeña presentación sobre una actividad que hemos tenido en un proyecto los últimos 3 años, que hemos desarrollado un juego económico para las prácticas ASAC. Bueno, entonces el proyecto fue financiado por los canadienses y en conjunto con CICAFS y con la Alianza Biodiversity International y sí desarrollamos ese juego. El proyecto estaba trabajando en diferentes niveles. De pronto algunos de ustedes han tenido contacto ahí con otros investigadores en el proyecto. El proyecto fue sobre la generación de evidencia sobre agricultura sostenible y adaptada al clima, sensible al género y para informar a los políticos de Centroamérica. Y dentro de ese proyecto hemos tenido una actividad que desarrollamos a nivel local en los TESACs, en los territorios sostenibles y adaptados al clima en los 2 países, Guatemala y Honduras. Y como la idea de desarrollar esa actividad fue proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para probar las decisiones sobre las prácticas ASAC que se puede hacer o cómo pueden implementar los productores. Y para nosotros como investigadores fue como para entender los modelos mentales de los jugadores. Pueden ser productores, pero pueden también ser técnicos. Dentro de esa dinámica de un sistema complejo del cambio climático en los sistemas agrícolas. Y también para los que participan en el juego es también un poco hacer la ciencia un poco más accesible. Entonces, para que es como más fácil entender qué diferentes impactos puede tener, positivos o negativos, si yo estoy cambiando cosas en mi finca que me pueden ayudar a tener mejor resiliencia al cambio climático. Y también como promover como ese aprendizaje de aprender a través de experiencia o como de hacer pruebas y de pronto a veces fallar y aprender algo y después saber mejor cómo hacer la cosa. Y eso es mucho más fácil en un juego porque realmente el juego no tiene ahí un impacto sobre la vida real, no es un juego. Entonces, ¿cuál fue el objetivo en el proyecto? Nosotros teníamos como la actividad co-crear una herramienta útil, en ese caso un juego, para analizar y influir potencialmente en las percepciones de los agricultores y en el proceso de la toma de decisión relacionado a la implementación de las prácticas sostenibles y adaptadas al clima o en la adaptación al cambio climático y también entender así como para generar conciencia sobre las desigualdades de género. Entonces como el proyecto fue muy alineado al tema de género, el proyecto tenía que también, o el juego también tenía que servir para ese propósito de entender mejor las dinámicas. Bueno, entonces el objetivo específico fue, queríamos comprender, como le he dicho antes, la percepción y actitud de los jugadores o los productores en la toma de decisión hacia la adopción de las prácticas ASAC, comprender la diferencia entre hombres y mujeres y también como mejorar como la comprensión de ellos, de los jugadores, sobre las compensaciones entre los beneficios colaterales. Pues en inglés eso se llama trade-offs. Pues yo lo traducí en español en compensaciones entre los beneficios colaterales de las prácticas ASAC, que tienen obviamente un beneficio o tienen que tener un beneficio de productividad o de seguridad alimentaria, pero también tienen que tener un beneficio de adaptación para aumentar la resiliencia y también un cobeneficio hacia la mitigación. Entonces esa compensación entre esos diferentes beneficios también ayuda el juego a mejor entender para los participantes. Y también una parte que era muy importante, que va un poco en conjunto con otras actividades que se está implementando en los TESACs, es
como usar esa herramienta también para mejorar la comprensión sobre los pronósticos climáticos y sus conceptos básicos de probabilidad, que es algo, sí, es como algo pan del día para el investigador, pero para un productor es bastante complejo entender que cuando el pronóstico me dice que tengo cierta probabilidad o cierto porcentaje que va a ser una lluvia o no va a ser. Entonces eso es difícil. Entonces el juego también trata de dar una mano o una ayuda para que ellos puedan mejor entender cómo funcionan los pronósticos. Y a veces no funcionan, pero eso es parte de la probabilidad. Y también al final un componente o un objetivo específico importante fue que podemos dar una herramienta para los actores locales, como aumentar la capacidad de ellos para utilizar los juegos en su día a día. Entonces también que lo pueden usar sin nosotros cuando terminamos el proyecto y que sea una herramienta para hacer actividades con grupos de productores para entender mejor qué es su forma de implementar las prácticas o de adoptar las prácticas. Voy a hacer un corto desvío hacia la teoría de los juegos, un poco, no vamos a entrar muy profundo, pero solo para que entiendan por qué se hace eso, y hay muchas partes en la ciencia que se usa juegos y se usa más y más. En general, la investigación usa los juegos para estudiar diferentes comportamientos humanos. Esa es como la idea básica, porque eso se hace también en grupos focales y en otras actividades, pero el juego permite a veces mejor como entender cómo funciona la toma de decisión sin tener mucha influencia, porque el jugador o el productor, al fin del día en el juego, él toma la decisión y eso puede ayudar a entender mejor unos conceptos. Muy básico, hay diferentes juegos, como las categorías más comunes, que primero están los juegos económicos sobre recursos comunes o más bien sobre conflictos sobre esos recursos. Entonces se usa esos juegos mucho en el tema del ambiente o de recursos naturales para entender conflictos y para entender cómo se maneja mejor un recurso común. La segunda categoría es un juego para el cambio de roles. Y eso se puede hacer para que, por ejemplo, un agricultor puede en el juego ser el tomador de decisión o un político, y viceversa, el político puede ser el agricultor en el juego. Entonces ahí en el mismo juego ellos juegan con diferentes roles y con eso les ayuda en entender mejor el otro. Es la segunda opción de jugar juegos. Y la tercera sería los juegos de toma de decisiones sobre opciones y para la investigación eso ayuda para entender diferentes comportamientos y entender grupos de tipologías, por ejemplo, diferentes entre hombres y mujeres o también diferencias entre grupos que están definidos por ciertas tipologías demográficas o otras tipologías. Por favor, me dicen cuando hay un problema de audio o algo no se escucha bien. Si no, sigo. De momento estamos perfectos, Anton. Listo. Entonces, nuestro juego que vamos a presentar hoy es un poco una mezcla entre el 1 y el 3, como es un juego económico sobre recursos comunes, pero también es un juego de toma de decisiones sobre opciones. Y ahora les voy a explicar un poco más, como más básico, la teoría de los juegos. Les voy a demostrar un ejemplo muy famoso y después les doy otros ejemplos sobre el cambio climático. El ejemplo más famoso, digamos, de la teoría de los juegos es el dilema de los prisioneros. No sé si han escuchado eso, pero eso fue un juego que fue desarrollado hace mucho tiempo y la policía lo está usando de verdad mucho. Y la idea del juego es que, digamos que les doy el ejemplo, la policía ha capturado dos delincuentes de un grupo que han hecho un delito, ¿no? Entonces lo que hace la policía, separa los dos integrantes en dos salones diferentes para interrogarlos, ¿no? Y les da a los dos las mismas opciones, pero como que los dos no se pueden comunicar,
entonces ellos no saben qué es la decisión que va a tomar el otro, el amigo de ellos o como el otro. Entonces tienen que tomar la decisión sin saber cómo lo va a tomar el otro, pero la decisión que ellos toman tiene diferentes consecuencias. Entonces la consecuencia, aquí lo ven en el gráfico a la izquierda, digamos que los dos no hablan o no confesan. Entonces la policía no tiene evidencia, entonces puede condenarles a una cosa mínima solamente, digamos 1 año para los dos. Los dos van 1 año a la cárcel cuando los dos no hablan. Si la policía logra que uno de los dos habla, ¿sí? Que confesa y entonces da a la policía la evidencia que el otro tiene la culpa, la policía les puede ofrecer, si tú hablas, vas libre y el otro toma toda la culpa. Entonces uno toma 10 años y el otro va libre. Y eso hay dos opciones, ¿no? Habla el azul o habla el naranja. Pero lo que pasa es que cuando los dos hablan, la policía tiene la evidencia que fueron los dos y puede encarcelar los dos por 5 años, ¿sí? Entonces divide la pena por los dos. Entonces ese es el dilema que tienen los dos prisioneros porque no saben qué es la decisión que toma el otro y entonces tienen que tomar una decisión y obviamente la mejor para ellos es la primera, que los dos no hablan, pero tienen que ir a cada uno por corto tiempo. Y eso se puede usar, ese dilema se puede usar para muchas configuraciones de la vida, eso se puede usar para recursos naturales y para otros temas, pero siempre es la misma teoría que va atrás de eso. La segunda también es muy conocido, que se llama la tragedia del colectivo, que fue definido hace más que 50 años por un investigador. Y eso explica cómo el comportamiento racional egoísta siempre termina en una tragedia del colectivo. Si tú tienes un recurso, digamos, tierra, que es finito, entonces es cierta cantidad, y tú tienes mucha gente y es como tierra colectiva, entonces cada uno puede explotar lo que él piensa que para él es bien, pero no va a afectar al colectivo. Pues la teoría de Harding siempre termina en la tragedia, porque está el comportamiento racional egoísta. Es la segunda, esos son los dos más famosos que vienen de juegos, así de juegos en la teoría de los juegos. Y en el cambio climático también se ha usado en diferentes formas. Pues el primero es que el cambio climático es un dilema de un bien público, como de la naturaleza. Entonces hay un conflicto ahí con la naturaleza o algo, un impacto que viene por la naturaleza, y eso es el dilema para todos, incluyendo la naturaleza. Sin embargo, es mucho más complicado porque como los agricultores tienen que tomar las decisiones, como lo hablamos antes, para la compensación entre diferentes beneficios. Pues ellos obviamente quieren aumentar su productividad porque eso aumenta su seguridad alimentaria y todo eso, pero al mismo tiempo tienen que aumentar su resiliencia porque el cambio climático cada vez tiene más impactos y a lo ideal también ayudan a mitigar el cambio climático al futuro. Entonces, ese es como el dilema del cambio climático, que es un problema mucho más complejo que otros problemas simples. Bueno, entonces se ha usado los juegos, por ejemplo, en temas de entender la adaptación y el género, y también lo que nosotros hacemos, los juegos de elección para entender las compensaciones entre las diferentes opciones, como ya le expliqué, entre los 3 pilares que tiene la agricultura sostenible y adaptada al clima, que es la productividad, la adaptación y la mitigación. Entonces nosotros tenemos ese enfoque, el último, en nuestro juego. Bueno, para resumir, un juego para la adaptación de prácticas ASAC sirve para mejorar la comprensión de los agricultores sobre los diferentes beneficios económicos y de los pronósticos climáticos en la implementación de las prácticas ASAC. Que es típico, el participante del juego tiene que maximizar sus compensaciones entre los 3 pilares. Y él también entiende que en la implementación de las prácticas ASAC, él tiene que sacrificar una parte de su ingreso, porque obviamente la implementación de esas prácticas cuesta trabajo y dinero.
aunque tiene todavía la incertidumbre climática, que él no sabe al fin qué va a pasar con el clima. Ah, pero con el tiempo, a largo plazo, eso va a reducir su vulnerabilidad o la variabilidad de los retornos, de sus ingresos, como se van a establecer al futuro, pero en el momento él tiene que invertir. Y el juego, claro, la ventaja es que el juego se puede jugar sin consecuencias en el mundo real. Entonces los participantes pueden repetir el juego para aprender de sus decisiones y también de las decisiones de los demás del juego y pueden discutir sobre los resultados del juego. Bueno, entonces, resumiendo, los juegos son una herramienta útil para complementar con los métodos de aprendizaje colectivo, como otros métodos, como los talleres focales y otros. En primer lugar, se promueve el aprendizaje por adquiriendo experiencia a partir del éxito y el fracaso del jugador durante el juego. Como hemos dicho antes, el juego forma un entorno de aprendizaje seguro para probar decisiones alternativas. Y finalmente, la discusión entre los jugadores sobre los resultados o sobre el resultado del juego puede ser un estimulante para la situación del mundo real, de los tomos de decisiones sobre las prácticas ASAC. Bueno, entonces, ¿cómo fue el proceso cuando nosotros implementamos o cuando nosotros desarrollamos ese juego durante el proyecto que teníamos con IDRC, CCAFS y el CIAT? Bueno, primero, el primer año hicimos un ejercicio de desarrollar las capacidades de los productores o como verificar las capacidades de los productores sobre jugar un juego de mesa así. Entonces hicimos un piloto, fuimos al TESAC en Guatemala, en Europa, y jugamos con los productores 2 días sobre un prototipo del juego para saber a qué nivel podemos jugar con ellos, qué son las dificultades que ellos tienen en el juego y cómo deberíamos adaptar nuestro juego para que ellos lo puedan o para que lo podamos jugar con ellos. Fue muy básico todavía, como lo ven, con papel y preparamos todos los materiales así, con cosas imprimiendo los papeles y las prácticas. El segundo año, ya con esos resultados, fuimos a los socios locales que tenía el proyecto en los 2 TESAC. Y codiseñamos el juego final con ellos. Entonces, ellos nos ayudaron después como en determinar muy bien cuáles son los costos y cómo deberían ser las explicaciones de las prácticas en las tarjetas. Y como hicimos varias pruebas de juego y nos enredamos mucho porque el juego era todavía un poco complejo. Y claro, pero llegamos como a ese resultado de saber cómo para preparar el tercer paso y desarrollar el juego final que lanzamos este año y lo terminamos y lo jugamos otra vez con unos grupos de los actores locales y ya está listo para que se pueda jugar. Listo, entonces les presento el juego que le dimos el nombre Cultivando para Ganar. Entonces el juego es un juego de clima, para el agro y el agua. Y hay 2 versiones del juego. Como nosotros venimos desarrollando el juego de la mesa, hay una versión que se puede jugar con los jugadores cuando los jugadores están presentes en una sala. Pero también desde el principio teníamos la idea, pero no fue tan seria, digamos, la idea al principio, de hacer una versión del juego que se puede jugar a distancia. Y esa necesidad se puso mucho más evidente ese año cuando entramos en todos esos temas de la pandemia. Ahí sí nos fue muy claro que tenemos que tener una segunda versión del juego que se puede jugar virtual, en una videollamada. Entonces, el juego se puede jugar en las 2 formas. Es el mismo juego y se juega igual. Bueno, obviamente para la primera versión no se necesita internet, solamente se tiene que como descargar el kit, imprimir todos los papeles, cortarlos con tijera y así se puede jugar el juego. Y el segundo sí se hace en línea y es todo virtual, no se tiene que imprimir nada. Entonces, ¿cómo se juega el juego? Pues en la mesa, como ha dicho ahora, es que se tiene que descargar el kit, imprimir todo.
y después como jugarlo en la mesa. En línea es, bueno, no se tiene que descargar nada, porque obviamente cuando juegan en línea todos tienen que tener internet, entonces no se tiene que descargar la información. Hay una sesión virtual en cualquiera de sus videollamadas, puede ser ese que usamos ahora, el Teams, o puede ser el Zoom o cualquier otro. Y todos tienen acceso al mismo archivo que está también en la nube, y hay un moderador que está manejando el juego y están los participantes en la misma llamada. Y ahí ya vamos a la diferencia de los dos roles. Siempre hay un moderador que está facilitando el juego y hay jugadores, ¿no? El facilitador o el moderador, él está manejando el tablero, que es un archivo en Excel, y bueno, y él tiene, en la versión de jugar en la mesa, él tiene el Excel en su portátil y lo está ingresando la información él ahí, y en la versión virtual, él da acceso a todos y todos ingresan su información en el tablero. Y bueno, y los jugadores pueden ser cualquier persona, bueno, pueden ser productores, pero también pueden ser otros actores de la cadena agrícola, o pueden ser técnicos, extensionistas, cualquiera que quieren jugarlo. Tenemos el juego en línea, no tenemos todavía una página con un nombre chévere, pero digamos que está en línea, y bajo ese link que está ahí, que voy a compartir después en el chat, pueden acceder a la página que tenemos y pueden bajar ahí la información, y también ven ahí como el reporte del proyecto, también lo pueden bajar ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos del juego que es importante que lo tenemos en cuenta para poder jugarlo? Primero está el cartón del juego que representa la finca. Ahora les voy a mostrar cada uno de esos elementos separados. Después está el tablero, que es como el punto central del juego, que el moderador lo tiene. Después están las tarjetas que se usa para el juego, y hay tres diferentes tipos de tarjetas. Están las tarjetas de los sistemas productivas, están las tarjetas del clima y están las tarjetas de las prácticas ASAC, ¿sí? Entonces, hay diferentes tarjetas, y los jugadores usan esas tarjetas en sus fincas, ¿no? Luego, el otro elemento, obviamente, es el pronóstico. Y ahí nosotros tenemos ahí en el Excel, tenemos en el archivo, tenemos como un aleatorizator, no sé si es la palabra correcta, pero así como se llama, para producir como un pronóstico aleatorio, pero también se podría usar un pronóstico real histórico, como se podría usar los pronósticos de los últimos años, porque de pronto los productores reconocen esos pronósticos. Y el juego tiene rondas, y una ronda normalmente representa un ciclo del cultivo o un año, y están los cobeneficios. Entonces voy a empezar con el cartón del juego, que es cuando se juega en la mesa, se imprime para cada jugador un cartón así, y él tiene 3 lotes, y en cada lote donde él puede elegir hasta 3 sistemas productivos, y lo pone en esos espacios que están ahí en color beige o en color suelo, y las tarjetas ASAC que él compra o que él quiere implementar lo pone sobre la parte verde. Listo, entonces esos son las tarjetas de los sistemas productivos. Hasta ahora hemos implementado o hemos preparado esos 4 tarjetas, que es la producción de granos, bueno, uno de frijol, uno de maíz y uno de maíz y frijol intercalado, y tenemos un patio. Pero se puede aumentar más sistemas productivos al futuro. En el kit nosotros hasta incluimos como una tarjeta vacía, que es solo como el marco con el color y no tiene el dibujo del cultivo, y se puede poner ahí, ¿no? Otro sistema productivo muy fácil. Y bueno, todos los sistemas productivos necesitamos cierta información, y eso es el costo inicial, el costo por ronda,
y cuál es el ingreso por onda. En el caso de los cultivos básicos, el costo inicial y el costo por onda es el mismo porque se va sembrando cada año. Bueno, es el mismo costo para sembrar cada año con las semillas y con, bueno, y el trabajo que se tiene que hacer para preparar el lote y todo eso. Pero, por ejemplo, en un sistema de café sería diferente, porque un sistema de café sería un costo inicial más alto y después el costo por onda de pronto es menos, porque, bueno, depende. Bueno, depende del cultivo. Entonces, hay sistemas cultivos donde el costo inicial es más alto y otros que son como esos, que es lo mismo cada año que tiene que pagar el productor como costo. Y hay un ingreso que está establecido por el sistema productivo. Después están las tarjetas de clima y hasta ahora hemos preparado 2 climas. Eso fue específico para los 2 TSACs en Guatemala y Honduras. Está el riesgo climático, el evento climático de la sequía, de lluvia en exceso y de la canícula prolongada. Y hemos definido cuánto es el impacto de una sequía al ingreso cuando el productor no implementa nada, cuando no implementa ninguna práctica SAC, una sequía le da hasta 70% de pérdida, una lluvia en exceso hasta 40% y así. Entonces yo estaba explicando, bueno, las tarjetas de clima creo que ya terminamos, pero los pronósticos son importantes porque, claro, es que eso es como el núcleo del juego, que hay un pronóstico que tiene una probabilidad de que hay sequía o no hay sequía, que hay lluvia en exceso o no hay lluvia en exceso, o que sería un año normal donde no pasan ninguno de estos prácticas. Nos hemos como preparado 15 combinaciones de posibles pronósticos. Si vemos solo el primero dice que 80% es un año normal y hay una probabilidad muy pequeña de 10% que hay una lluvia en exceso o una sequía. Entonces ahí sumamos los 100%. Pero si ven otro ejemplo como el de los de amarillo, el primero, ven que ese es un año que tiene 80% de probabilidad que hay una sequía. Entonces el productor sabe eso al principio de una ronda, cuando él juega. Entonces él sabe que hay 80% de sequía, entonces él toma sus decisiones sabiendo eso. Pero eso no quiere decir que se va cumpliendo el pronóstico. Bueno, sin entrar en detalles de los pronósticos, pero es como la idea que le queda esa incertidumbre y ese riesgo, y él trata de manejar ese riesgo implementando esas prácticas que le bajan esa pérdida de hasta 70% para la sequía, implementando, por ejemplo, sí, una variedad que es resistente a sequía. Eso le baja mucho ese 70% en caso que los 80% de la sequía se cumplen, ¿no? Y así funciona el juego. Y después, al final, están las tarjetas de prácticas que hemos implementado en este primer juego, 6 prácticas, y hemos definido para cada práctica, bueno, primero otra vez, cuál es el costo de la práctica inicial y el costo por ronda, y de pronto hay unas prácticas que también causan un ingreso extra al cultivo, ¿no? Como, pues el primer ejemplo, que las semillas tolerantes a sequía obviamente se aplica sobre el sistema productivo de frijol o de maíz, y queda, ahí está el ingreso por el frijol, pero la semilla misma no tiene un ingreso, entonces solamente te va cuidando sobre la pérdida posible de una sequía. El segundo ejemplo de la huerta con techo, ahí sí, esa sí tiene un ingreso por onda, porque ahí tienes la huerta que está produciendo un cultivo adicional ahí. Por eso tiene un ingreso. Y definimos eso para cada práctica, esos 3 parámetros. Y también definimos, ahí lo ven a la parte izquierda, la segunda tarjeta, cuáles son los cobeneficios entre los 3 pilares, ¿no? ¿Cuál es entre la seguridad alimentaria, o aquí lo llamamos el autoconsumo, el económico, que es la productividad, y el tercero sería como la mitigación o la contaminación al ambiente. Entonces, cada práctica o cada tarjeta atrás te muestra cuáles son los beneficios. Hay unos que el primero ven que tienen los 3 beneficios, pero la segunda solo tiene 2. Y también demuestra para qué riesgo climático esa práctica es útil. Y también vemos que la segunda práctica está útil para los 3, pero la primera solo está útil para 2.
Y también hay una explicación de la práctica ahí. Pues lo más que cabe en una tarjeta así chiquita. Bueno, y al final jugamos rondas. Entonces, cada ronda representa un año o un ciclo de siembra, eso queda en la definición del moderador. Y siempre hay un saldo inicial de dinero que el jugador tiene como en su mano para usarla para la primera ronda y ojalá que él puede aumentar ese saldo durante las 10 rondas máximas que hemos definido aquí en el juego. Entonces, digamos que él empieza con 10,000 quetzales. En la primera ronda vemos aquí que ha tenido una pérdida, porque pronto había un evento y no ha implementado una práctica, pero con el tiempo él va aumentando hasta en la ronda 10 hasta 36,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo ahí, cada ronda él va acumulando el ingreso por ronda, sea negativo o positivo. ¿Sí? Listo. Y los cobeneficios que ya hemos explicado, uno es el económico, que lo estamos mostrando como cuando, cuando pasan las rondas, va aumentando, ven las curvas, que hay unos que van aumentando, que van subiendo y otros que van, o uno solamente va bajando, la naranja, y cuando va bajando es que ese jugador está perdiendo cada ronda y los otros estaban ganando en ese juego que hicimos. Ahí como y los otros cobeneficios estamos acumulando por puntos. Entonces, cada cobeneficio, si sea seguridad alimentaria o cuidar el ambiente, da puntos para cada ronda si él ha implementado una práctica que tiene ese cobeneficio. Entonces, tenemos, solo mirando dos jugadores, primero a Martín, que implementó más prácticos para seguridad alimentaria, y si vemos a Freddy, él implementó más prácticas que son para cuidar el ambiente. La barra verde es cuidar el ambiente y la otra es la de seguridad alimentaria. Nos vemos los tres co-beneficios ahí en el tablero. A la izquierda el saldo económico, cómo va mejorando, y tenemos los otros dos, el puntaje de los otros dos co-beneficios. Y el último elemento del juego es el tablero, que es como el punto control del moderador, que él tiene ahí toda la vista, tiene como, puede ver en cualquier momento cómo está el resultado del juego, y puede como, se pueden ver aquí los nombres de los jugadores arriba y las 10 rondas que estaban jugando y como que ellos en cada ronda tenían un ingreso negativo cuando es rojo o positivo cuando es verde. Pues ahí ven, por ejemplo, Martín, en la primera ronda de la sequía, él tenía negativo, entonces él perdió dinero ese primer año, pero el segundo año y todos los que siguieron, él tenía una ganancia o un ingreso que era positivo, entonces está aumentando su saldo. Vemos ahí abajo en la gráfica, Martin, que tiene la línea azul. Podemos buscarlo donde está y está ahí, bueno, ahí se ve que él va ahí a uno de los mejores, ¿no? En el juego. Y tenemos otros ejemplos. Por ahí tenemos ejemplos de Freddy, que tenía, bueno, creo que él tenía problemas de conexión en el juego y realmente no participó mucho. Entonces ahí sí vemos que en ninguna ronda tiene una ganancia, siempre tenía pérdida porque no implementó ninguna práctica. Porque no, bueno, yo creo que fue el caso que no participó porque tenía problemas de conexión. Y así él sí es el que es ahí en naranja, que durante los años él pierde dinero o él ya está negativo hasta, ¿no? Él ya tiene que tomar un crédito. Bueno, entonces, para que vean aquí cómo es el archivo se llama Cultivando para Ganar, versión 2, pues es la versión del 21 de agosto. Y bueno, tiene diferentes hojas, se pueden ver abajo. La primera hoja ahora lo vemos en vivo, después de eso. Tiene unas instrucciones, cómo se juega. Después está la lista, la segunda hoja es la lista de los jugadores. Después es el tablero, que es esta que vemos aquí, donde se ven los resultados. Y después hay como un tablero chiquito para cada jugador, donde se ingresa la información de cada jugador. Y los últimos que están en gris son como más para la configuración del juego, que son poner los costos, cuáles sistemas productivos, cuáles prácticas ASAC, los diferentes estimas y pronósticos. Y también tenemos, lo ven ahí arriba, en la parte derecha arriba, es el aleatorizador,
de clima que hemos inventado como para tener como un clima al azar, porque eso es la idea que entre los 15, perdón, ahí tengo un ruido de un helicóptero. Uh, que él va aleatoriamente, selecciona un pronóstico de los 15 y después cuando los productores toman su decisión y termina el año, nosotros rifamos el clima más o menos dentro de las probabilidades que da el pronóstico, seleccionamos después cuál fue el clima que realmente pasó y con eso calculamos los impactos sobre los ingresos. En ese caso pueden ver que sí, el pronóstico fue que es 30% canícula prolongada, 20% lluvia de exceso, 30% un año normal, 20% es una sequía, y lo que pasó fue la lluvia en exceso. Nos cumplió en el pronóstico los 20% de la lluvia en exceso, pero así es en la vida real a veces, ¿no? No siempre es el más alto en el porcentaje que realmente pasa después. Listo. Entonces, ¿qué falta para preparar el juego? Realmente el kit que se puede descargar de la página, como por definición hasta ahora tiene 3 lotes por finca, se pueden jugar máximo 10 jugadores, hasta 10 rondas. Hay 3 sistemas productivos y un patio, 3 riesgos o eventos temáticos. Tenemos 15 diferentes pronósticos y 6 prácticas al saco. Y así se puede jugar sin ninguna modificación. Lo único que tienen que hacer es definir quién es el moderador, quién maneja el juego, y ingresar los nombres de los jugadores en la tabla de jugadores. Aquí lo pueden ver. Ahí pues, ahí en lo que bajan van a ver como solo con las letras principales, pero ahí escriben el nombre, como Martín, Félix, todos ahí, y ya pueden empezar a jugar. Y bueno, último slide antes que cambiamos al juego. Y entramos en una discusión, yo creo, o en preguntas. Si ustedes quieren cambiar esa configuración, también se puede, pero eso vamos a hacer más adelante, creo que con Jesús, como una capacitación, cómo se puede modificar el juego, porque obviamente cuando uno, por ejemplo, agrega más prácticas a saco, otras prácticas, uno tiene que también ingresar todos estos costos y los diferentes, qué impacto va a tener sobre las prácticas, cada uno de los riesgos y así. Entonces, y obviamente ahí hay una cantidad de fórmulas que están en ese archivo y obviamente no se puede cambiar algo y después como no funciona la integración de las fórmulas y no funciona el juego. Entonces, para cambiarlo se necesita como una capacitación un poquito, pero para jugar como es, no se necesita mucha capacitación. Entonces, les voy a mostrar y con eso, no sé, podemos empezar también a abrir para preguntas o para comentarios. Les muestro aquí el archivo, como es. Entonces, como pueden ver, como en la primera hoja tiene instrucciones, ahí como 11 pasos cómo se juega el juego, ¿sí? Y cómo se define después quién es el ganador. Y ahí están todas las tarjetas, porque así se juega en la versión virtual. Están todas las tarjetas, están todos los climas y están las prácticas con todas sus explicaciones, ¿sí? Y bueno, y está también una imagen del cartón del juego que obviamente no se necesita en la versión virtual, pero está ahí. Y está la lista de los jugadores. Y aquí está el tablero que en ese momento está vacío porque no hemos jugado. Y están los 10 tableros para los 10 jugadores que, por ejemplo, cuando digamos que el primer jugador aquí, él dice en la primera ronda, bueno, vamos a ponerle un nombre aquí. Voy a poner mi nombre. Entonces aquí yo voy a seleccionar para mi primer lote frijol. Para el segundo lote voy a seleccionar frijol y maíz. Bueno, el tercero no voy a usar ahora. Y en cada ronda yo voy seleccionando cuáles de las prácticas. Bueno, por ejemplo, por defecto voy a aplicar a todas mis rondas semillas tolerantes
al clima. Entonces, eso me va, como eso va influenciando la configuración del juego, entonces eso es mi configuración individual. Y así lo hacen los 10 jugadores en su tablero, en la versión virtual, y en la versión de mesa, el moderador lo tiene que hacer. Y cuando se termina una ronda, pues aquí no tenemos ninguna ronda, se va llenando eso aquí con los valores reales. Y les muestro aquí el ejemplo que tenemos del juego que jugamos en agosto. Entonces pueden ver aquí que cuando los jugadores han tomado sus decisiones en cada ronda, entonces Jesús David, él va configurando aquí que él quiere cambiar en cada ronda y se va reflejando eso aquí en sus saldos y así. Bueno, entonces voy a parar aquí para que podamos empezar a hacer preguntas. Listo. Muchas gracias.